7:21 de la mañana. Nuestro invitado, acá lo tenemos, le damos la bienvenida, agradecemos que pueda compartir con nosotros el día de hoy. Es un joven, es el candidato más joven nominal en el estado Zulia. Se trata de Daniel Boza. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Muy buen día igual y gracias a todos por la invitación, por supuesto. Qué bueno contar con gente joven en las filas de este proceso electoral, Partido Socialista Unido Venezuela, Gran Polo Patriótico, porque viene también a renovarse, a darle oportunidad a una nueva generación que también tiene muchísimo que aportar, y es una generación que podemos llamar esa generación Chávez, que se suma ahora en este proceso electoral del 6 de diciembre. En líneas generales, ¿cómo has visualizado la campaña, la participación juvenil en el estado Zulia? Bueno, primero, la campaña tuvo un excelente inicio de campaña, ¿no? Pudieron ver no solamente en el Zulia, sino a nivel nacional, una motivación, una energía del pueblo organizado con todos los candidatos. Y yo creo, te lo comentaba ahorita antes de comenzar, que no es casualidad, pues tiene que ver con el proceso de participación que desde el partido permitió no solamente que de las bases nos midiéramos pues, las mejores opciones para la Asamblea Nacional, sino también la oportunidad preferencial que le dieron a los jóvenes y a las mujeres. Yo hace poco estuve en una entrevista allá en el estado con un periodista opositor muy conocido, y él me decía, bueno, me parece muy bueno la estrategia que hizo el PSUV de incorporar jóvenes. Yo le dije, no, hermano, no es ninguna estrategia del PSUV, el pueblo nos eligió. Si en la mesa de la unidad le hubieran dado el chance también a que se vieran, estoy seguro que no estuvieran los candidatos que están ahorita actualmente. Particularmente en Maracaibo, además, para comentarle, en Maracaibo los diputados, los candidatos actuales son los diputados actuales, y se enroscaron todos. El que estaba en el 4 se fue al circuito 8, el que estaba en mi circuito, que es Mazuco, por cierto, uno de los principales responsables de asesinatos y secuestros en nuestro estado, se fue a otro circuito. Yo pregunto, si ellos tuvieron una gestión legislativa tan buena, ¿por qué no se lanzaron otra en el mismo circuito? Porque el pueblo de mi circuito quiere que Mazuco le rinda cuenta del trabajo que hicieron en la Asamblea Nacional. Ahora, candidato, el tema económico, ¿cómo ha afectado a los habitantes del estado Zulia? Es un estado fronterizo, también allí estado de excepción, y la situación económica en el país pues no es un secreto para nadie. Viene el Ejecutivo Nacional realizando esfuerzos importantes para poder solventar todo lo que se ha generado hasta ahora, pero también tiene un peso al momento de tomar la decisión electoral. ¿Cómo lo han tratado en el estado Zulia? Mire, la situación económica es preocupante y es difícil, ¿no? Y además sería irresponsable de no mencionarlo, porque es un problema que nos afecta a todos en el poder adquisitivo y en la cotidianidad. Particularmente en el Zulia, además, ha sido de gran impacto por las condiciones fronterizas del estado Zulia, ¿no? Y además, particularmente, cómo es la frontera en el estado Zulia. Una presencia paramilitar importante, además el tema antropológico propio de nuestras culturas, guanyú, añú, bueno, que hacen que el tema del cierre de fronteras sea mucho más complejo. El tema económico, y nosotros hemos llamado la campaña de la verdad allá, tiene dos caras, pues tiene una cara que es el tema fuerte, que es el tema del contrabando, las mafias especulativas, al final de la delincuencia organizada que se está enriqueciendo en función del hambre del pueblo. Pero también hay responsabilidades nuestras por parte del Estado que tenemos que asumir. ¿Qué tipo de responsabilidades, Daniel? Mire, por ejemplo, nosotros tenemos, y además lo ha dicho el presidente muchas veces, el tema es que nosotros en la Asamblea podamos terminar de empujarlo, diversificar la productividad nacional. Si nosotros vivimos de un modelo rentista, es para que cada vez que sucede una crisis del precio del barril de petróleo a nivel internacional, la situación económica nacional se dificulta. Que no es un problema que nació en estos 15 años, que es un problema desde que inició la producción petrolera, pero que nosotros tenemos responsabilidad de resolverla. Ahora, ¿cómo se diversifica la producción nacional desde la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería el aporte como candidatos o como bloque del PSV y Gran Polo Patriótico de llegar a la Asamblea Nacional? Miren, se requieren diversas políticas públicas. El gobierno ha avanzado en algunas políticas fiscales que me parecen importantísimas. Hay que revisar políticas cambiarias, hay que revisar políticas monetarias, pero una de las propuestas que estamos planteando nosotros desde la juventud además es la ley de emprendimiento joven. Nosotros estamos convencidos que incentivar el emprendimiento es una política además que ha dado resultados en muchos países, ha dado resultados en Ecuador, ha dado resultados en Uruguay, ha dado resultados en la Europa posguerra y en Venezuela también. Aquí ha habido algunas instituciones, pero de manera muy tímida. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando con un programa piloto que sería luego la ley de emprendimiento, que es el programa de Crédito Joven, un programa del Ministerio de la Juventud con el Banco Bicentenario para otorgar... Que se aplicó muy bien en Expo Juventud. Correcto, no, bellísimo, y proyectos muy buenos que se dieron ahí en la Expo Juventud, que es un financiamiento
para jóvenes entre 18 y 35 años de hasta 10 millones de bolívares con condiciones excepcionales crediticias. Pagaderos en 10 años, 36 meses de gracia, tasa de interés al 10%. En el caso del Estado Zulia se van a dar un poco más de 100 financiamientos en áreas estratégicas para la diversificación económica, agroindustria, manufactura, incluso turismo, porque no solamente diversificar la producción, diversificar la captación de divisas. Pues al final el problema de la renta petrolera es que representa más del 90% de la captación de divisas nacional. Entonces ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo como juventud. Para ya ir orientado la juventud. Para ir orientado a la Asamblea Nacional, pero lo importante es lo siguiente: ya estamos trabajando para eso, no estamos jugando a la demagogia con la gente. Allá hay un candidato, por ejemplo, en Maracaibo, de la Mesa de la Unidad, que está proponiendo la ley anticola. Es decir, que él va a escribir un artículo 1, se acabaron las colas y ya, y mágicamente se acabaron las colas en el Estado Zulia. Miren, nosotros no somos tan irresponsables. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo también de crítica, de reflexión, pero de propuestas por encima. Y creo que es lo importante, el carácter de las candidaturas jóvenes, pues el optimismo, la energía, y estamos convencidos que políticas como la Ley de Emprendimiento Joven realmente nos van a ayudar a superar las adversidades económicas actuales. Ahora, en ese recorrido que se ha realizado casa por casa, y siempre consulto esto a los candidatos porque cada entidad es una realidad distinta. Depende de la ubicación geográfica, las solicitudes que se harán o las conversaciones que se tengan en ese casa por casa varía. En el Estado Zulia, en esos recorridos casa por casa, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué dicen los habitantes de estos sectores? ¿Qué buscan? ¿Están conscientes de lo que se mide el 6 de diciembre? Tú me comentabas que por las particulares de mi familia, bueno, ellos me han ayudado a la formación, ¿no? Y aprovecho para comentarlo porque Daniel es hijo de Tony Bosa, ha estado compartiendo con nosotros, es economista, yo le sumaría economista e intelectual porque ha compartido con nosotros en varias oportunidades y me decía Daniel que de esa familia viene una formación política e ideológica importante y eso también vale en ese Exacto, no, pero te comentaba, gracias por la acotación, te comentaba que sí, la formación es importantísima, pero no aprendí más que en las caminatas que yo hice este año. ¿Por qué? Porque las caminatas te dan un sentido de responsabilización con la gente, que no te le dan ningún libro, ningún estudio. Tú entras en el ranchito, hablas con la abuela, ella llora encima tuyo, y tú después te llevas esa carga encima. Una responsabilidad muy importante y lo que yo más me he llevado a esta campaña es ese aprendizaje. El aprendizaje de compartir los sufrimientos, las alegrías y las soluciones con la gente. Particularmente el Circuito 5, además para comentarles a toda Venezuela, los que no son de Maracaibo, es el noreste de la ciudad de Maracaibo, las parroquias Juana Ávila, Olegario y Coquibacoa. Es el circuito con mayor densidad demográfica en el pedacito de terreno. Solamente en una sola parroquia hay más de 600 edificios. Es el circuito, digamos, con más desarrollo urbanístico, pero al mismo tiempo es el circuito donde están las dos comunidades indígenas más importantes de Maracaibo. El primer asentamiento guayú, que se llama Siruma, y Santa Rosa de Agua, que son los palafitos, lo que la gente conoce de Maracaibo, la pesca, los palafitos, la décima, todo eso es Santa Rosa de Agua. Eso requiere un esfuerzo muy importante de interacción entre los distintos sectores del circuito. Y, por supuesto, la campaña central ha sido la caminata, el casa por casa, hay muchos barrios. Yo considero que el Circuito 5 es una expresión de lo que es Latinoamérica. Tú ves un edificio con penthouse de 3 pisos y al lado, exactamente al lado del edificio, un ranchito. Entonces, ese esfuerzo que ha sido el central de caminar fundamentalmente en los barrios, que además es el eje central de la campaña de todos los candidatos del Polo Patriótico, es lo que nos ha permitido tener un crecimiento bien importante y conectarnos con la confianza de la gente. Ahora, se ha sumado dentro de los preparativos de cara al proceso electoral por parte del PSV y Gran Polo Patriótico estos ensayos electorales que permiten, bueno, verificar, redefinir estrategias, evaluar el comportamiento de los candidatos y de la militancia. ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cómo estuvo ese primer ensayo y cómo se preparan de cara a este segundo ensayo electoral? ¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que en este momento hay allí que ajustar? Mire, el primer simulacro fue el 8 de noviembre y honestamente, se lo confieso a ti y a todos, yo esperaba, bueno, movilizar el 80-90% de la maquinaria porque siempre un mes antes falta gente, uno sigue afinando. Bueno, nosotros movilizamos en el circuito, pero además, tengo entendido, fue expresión nacional, pero en el circuito 115% de la meta, es decir, pudimos mover más de 1000 patrulleros más de lo que teníamos estipulado mover en 65 centros de votación, 65 VH. Fue además un resultado excelente, óptimo, fuera de las expectativas que teníamos. Y es lo mismo que estamos esperando para el 22.
fallas. Bueno, faltó más presencia de todos los testigos. Pues estaban todos los testigos, pero recuerden que nosotros... Eso sería lo que ajustarían en este... Es lo que estamos ajustando. Nosotros ya tenemos garantizado todos los testigos, pero siempre tenemos, digamos, un respaldo por si uno se enferma, si uno asume como un miembro accidental, eso, pues 5 compañeros por mesa que nosotros estamos formando y resteados. Pero en líneas generales fue exitoso tanto el inicio de campaña, que también es una demostración de fuerza. Mira, en mi circuito de organización, en mi circuito, las candidaturas de la Mesa de la Unidad, digo las candidaturas por cierto porque son muchas candidaturas, no es solo una, hay 5, hay una división importante. Nosotros una sola candidatura. Las candidaturas no han hecho nada, no han hecho una movilización, no han hecho una concentración porque saben que no tienen la fuerza de la gente. Bueno, nosotros tuvimos el inicio de campaña y el simulacro, y lo que estamos ahora para el 22 es afinando mejor y garantizar que toda la maquinaria esté ahí. Si toda esa maquinaria se moviliza el 6 de diciembre, como se ha movilizado en el simulacro, que lo va a hacer además, tengan garantizado la victoria en ese circuito. Se hablaba temprano, hace un momento, del voto joven, de quienes se movilizan, la juventud que tiene oportunidad de incluso ejercer por primera vez su voto en este proceso electoral. Esos jóvenes están conscientes, y mi pregunta de la conciencia del joven es porque ese joven que dice... Está la Universidad Bolivariana, están las misiones sociales, están los centros de diagnóstico integral, está la misión Barrio Adentro, están porque ellos siempre lo han visto, porque ellos no han visto otra cosa. Y está la sensación de que eso siempre está, siempre va a estar, nadie lo va a cambiar, quizás sin la conciencia de entender que fue creado en revolución. ¿Qué dicen la juventud con quienes ha tenido la posibilidad de conversar, de hablar y de informarle acerca del proceso bolivariano? Mira, ahí hay 2 elementos importantes. Por un lado, en estos últimos 15 años había una explosión de la participación del pueblo, la organización y por supuesto de la conciencia también del joven. Y tú ves muchas organizaciones juveniles, desde partidistas hasta movimientos sociales en proceso de vanguardia. Pero también la verdad es que hay un porcentaje importante de la juventud que está despolitizada. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en la campaña? Haciendo un esfuerzo de llegar a ese sector que además... particularmente en mi circuito, el 70% del electorado, el joven entre 18 y 35 años. Un joven además que desconfía, miren, es un joven que un sector, a pesar de que ha votado en algunos procesos electorales por la oposición, desconfía de los dirigentes de la oposición. Ha votado porque, bueno, casi que por automatismo. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de llevarle un mensaje hacia ellos. Y en ese sentido estamos haciendo una gira, no solamente en las universidades públicas, también en las privadas. Allá nosotros tenemos 2 universidades privadas, particularmente en Maracaibo, que hay una población juvenil importantísima. Está la Universidad del Zulia, Autónoma, y por supuesto las misiones. Y estamos haciendo un esfuerzo de llegar a hacer contribuir un mensaje para ellos, pues. No solamente de los medios de comunicación, sino también de lo cotidiano. Ese esfuerzo, básicamente, responsabilizar a la juventud del momento histórico que vivimos. Superar que se incorporen, fortalecer los logros que tenemos y superar las adversidades económicas requiere necesariamente que la juventud esté activa. Y además, con el perdón de comentar esto, pero particularmente, como inicié al principio, hay 5 candidatos que son diputados actuales en Maracaibo, que representan 20, 25 años de gestión legislativa y de gestión, digo de gestión porque estaban pero sin ninguna gestión. Nuevamente la historia le pone la confianza a la juventud para la lucha de la justicia, porque yo lo he dicho varias veces, particularmente en Maracaibo no es un tema de diferencias políticas, ojalá fuera un tema de diferencias políticas y estuviéramos debatiendo en democracia con estos compañeros. No, los candidatos actuales son representantes de la delincuencia organizada, sino para que todos los venezolanos recuerden, yo sé que los maravinos todos lo saben, Yorman Varilla. Yorman Varilla es candidato a la Mesa de la Unidad y es prófugo de la justicia por la muerte de Eleazar, un muchacho nuestro de la Universidad del Zulia. Bueno, esos son los candidatos de ellos. Mazuco, responsable de la extorsión y secuestro en el estado Zulia. Aquí no es un tema de diferencias políticas, aquí es un tema de la batalla entre la delincuencia organizada que se ampara en la política y de la juventud que está haciendo un trabajo por resolver las cosas en nuestra ciudad. Se pueden ver las diferencias allí. Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias. Daniel Bosa, candidato al circuito 5 en el estado Zulia. Gracias por la invitación. Por acompañarnos.